Buenos días, amados hermanos. Comenzamos una nueva semana. Qué rápidos pasan los días. Ya en 3 o 4 días, nuevas experiencias en nuestra vida de pruebas. Si Dios quiere, el día 10 tendré la intervención. Esperamos que sea la final de todos estos 3 meses que casi llevamos ausentes de la comunión con vosotros, pero muy fortalecidos por vuestras oraciones, muy bendecidos también por vosotros y también por el Señor. Hoy voy a hablaros de una mujer que fue una heroína en siglos pasados. La Biblia habla de muchas mujeres de fe. Incluso cuando Jesús resucita, a quien se le aparece primero es a las mujeres antes que a los discípulos. Dios no hace acepción de personas. Voy a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre amado y Dios nuestro, bendecimos, alabamos, ensalzamos, glorificamos tu bendito nombre. En esta mañana venimos delante de ti necesitados de aliento, de fuerzas, de consuelo. Padre, muchas gracias porque siempre estás atento a nuestras oraciones y gracias porque nos diste tu Espíritu para que podamos orar por medio de Él y podamos orar aunque sea a veces inconsciente, pero como Él hace con gemidos indecibles. Padre, gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por tu palabra. Gracias por los días de libertad que podemos vivir. Y te damos gracias porque no sabemos qué va a ocurrir el día de mañana, pero sí estamos seguros que tú conoces el día de mañana y está en tus manos. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pues siguiendo el tema de las biografías que pueden animarnos a estimularnos en nuestra vida, no solo de devoción, sino viendo lo que Dios ha hecho con personas normales y corrientes. A veces parece que Dios necesita de los grandes y me preocupa a veces cuando una persona importante en el mundo se convierte, parece que ganó el Evangelio. No, quien ganó es él, que estaba perdido y ha sido hallado. Estaba muerto en delitos y pecados y ha revivido. Yo recuerdo un testimonio de un futbolista que era bota de oro, Baltasar María de Moraes, que él jugó en el Celta de Vigo y jugó también en el Atlético de Madrid y tuvo que sufrir mucho por su testimonio y por predicar en cada partido el Evangelio a sus compañeros antes de salir a disputar los partidos. Y él decía que cuando ponía la prensa aquí en España hablando de lo que era y de los goles que tenía y que era un bota de oro, él decía, qué triste que crean que ganó el Evangelio con mi conversión. Quien gané fui yo, que estaba perdido y fui hallado. Me había corrompido y llegado a los extremos indecibles y Dios me rescató. Pues en esta mañana os voy a hablar de una mujer que se llamaba Susana Wesley. Ella vivió en el siglo XVII. Sus padres tuvieron 25 hijos. Ella era la número 25. Su padre era el doctor Amstein, nacida en la fe de Cristo, en un hogar cristiano. Heredó de su padre su amor por la palabra y como su padre un gran amor por la gran familia que eran, siempre cuidando su vida espiritual y material. Susana conoció al joven Samuel Wesley. Muchos jóvenes se hospedaban en su casa y con motivo de la boda de su hermana Elizabeth, el joven Samuel
se fijó en Susana cuando ella tenía solo 13 años. Él era estudiante de teología y se hicieron amigos, y debido a la relación se hicieron novios y se casaron en una iglesia. Ella tenía, cuando se casaron, 19 años. Susana era mucho más alta que su marido, era muy bella, irradiaba amor, paz, misericordia, y su esposo era lo opuesto, de carácter fuerte y dominante. Los primeros años de este matrimonio de Susana y Samuel Wesley fueron durísimos. Vivían en una casa sin luz, sin calefacción, acostumbrada a una vida sencilla, pero nunca careció de lo necesario en la casa de sus padres. Pero no conocía lo que eran deudas apremiantes. Su marido se empezó a meter en problemas y a gastar más de lo que podían recibir. Sufrió muchísimo, estando embarazada año tras año. Vio morir a 9 de sus hijos, a 9 de sus 19 hijos. Su esposo era duro y dominante. Nunca le permitió expresar su opinión. Comenzando el siglo XVIII, Samuel se enojó un día con su esposa porque ella continuamente hacía obras de misericordia y acogía a personas y compartía lo poco que tenían. Él se enojó con ella y la abandonó, y abandonó también su congregación por unos meses. Algunos enemigos de él le incendiaron su casa, pero no se dañó ni su familia ni sus libros. Pero ella siguió confiando en Dios. Su premisa era: la religión verdadera es hacer la voluntad de Dios, no la nuestra. Su marido fue a Londres a sustituir a un predicador en aquel tiempo y no se permitía predicar para nada a las mujeres. Ella comenzó a leer devocionales en su casa los domingos y allí reunía en el huerto de su casa más de 200 personas. Fue denunciada por esto, por predicar y por leer la Biblia. Expedientaron a su marido y él ordenó que parase, pero ella no obedeció. Era gente sencilla y necesitada, y ella no podía abandonarlos. Cuando él regresó, no se pudo imaginar lo que vio. La iglesia había crecido y hubo un gran avivamiento por el trabajo de su esposa desde el hogar. Desde que su marido se fue, ella dedicó su vida a sus hijos. Abrió en su casa escuela donde diariamente daba clases durante 6 horas. Empezaba las clases con un salmo y terminaba con una lección bíblica aplicándola a la vida de los oyentes. Llegó a conocer la salvación por gracia por medio de 2 de sus hijos, que todos habéis oído hablar de ellos, Juan y Carlos Wesley, fundadores de lo que hoy se llama el metodismo, autores de más de 8.000 himnos. Susana murió pobre, sufrió lo indecible con su esposo y cuando fue llamada a la presencia de Dios, pidió a sus hijos y nietos que cuando partiera y fuera liberada de este cuerpo, cantaran salmos y honraran a Dios. Fue una mujer sabia, una mujer muy instruida, muy superior a las mujeres de su tiempo. Vivió para que su hogar honrara a Dios a pesar de su marido. Fue un ejemplo de fe, de paciencia y de temor a Dios.
se levantaba cada día a las 5 de la mañana para estar orando por la vida de cada uno de sus hijos, por su esposo, por las personas a quienes ella predicaba y enseñaba, y recibió su corona de gloria cuando fue llamada a la casa del Padre. Quiera Dios que esta mujer, con tantas dificultades, tantos problemas, tanta necesidad, tanta pobreza, dio al mundo hombres como Carlos y Juan Wesley, hombres que nos han ayudado por siglos a entonar himnos de alabanza y de adoración a Dios. Quiera Dios que tú como esposa, como madre, como hija, como hermana, puedas ser conocida como esta mujer por su fe, por su paciencia y por su temor a Dios, y honrar y respetar a aquel que la amó y la salvó para toda la eternidad. Que Dios nos bendiga.